Dios bendiga, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, este sitio, cierto que podemos seguir con la lectura del texto bíblico, en este caso Jeremías. Sí, damos gracias al Señor por todo este tiempo de la lectura de Jeremías, todo lo que podamos ser sensibles a este llamado del Señor. No digo que soy una persona perfectamente obediente porque estaría mintiendo, ¿sí? Una persona, bueno, que el Señor salvó, que el Señor mostró grandes obras en medio de mi familia principalmente, en medio de mi familia, y disfrutando de todo en este tiempo, cada instante, cada momento que podemos comunicarnos, que podemos hablar. Una de las cosas que siempre no hay un pedido al Señor de poder charlar con hermanos y hermanas y exponer grandes iluminaciones en el Señor. No sé si grandes, iluminaciones en el Señor. Todas las iluminaciones en el Señor son grandes, ¿cierto? Perdón por esa palabra, como si fueran grandes o pequeñas. Todo lo que es de Cristo es grande, 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 grande. Desde un pequeño gesto de amor y de cariño, ¿cierto? El Señor ahí está mostrando su luz en nuestras vidas, ¿sí? Solo tengo palabras de agradecimiento, a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Tenerlo en cuenta, eso siempre. El propósito de Dios es grande, con cada uno, amado, con cada uno es muy grande. Y acordate que sos esa plataforma del Señor, ese lugar del Señor, y el mejor lugar nuestro es Cristo. Él nos ubicó, nos puso en su contexto para que podamos irradiar su luz cuando sea necesario, ¿no? Y eso es en todo tiempo. Somos testigos presenciales de su gloria. Creemos que cuando nos ponemos, ¿cierto?, en esto de mirar el texto bíblico, Dios está interviniendo para que su reino sea manifiesto, para mostrar sus virtudes, ¿cierto? Como iglesia sabemos que Él nos llena en todas las cosas. Él es la plenitud de la iglesia. La plenitud de la iglesia es Cristo, ¿cierto? La plenitud que todo lo llena en todo, ¿sí? Estamos leyendo el mensaje de Jeremías. Este es un capítulo muy, muy cortito, si lo vemos como lo ven los que le dieron números, dividieron la Biblia. Pero tenemos que siempre estar mirando su palabra con atención, porque muchas veces un capítulo
si no lo leemos con el otro capítulo, puede quedar la intención del autor, en este caso de Dios, ¿no?, inconclusa. ¿En qué sentido? Que no se muestra el mensaje completo, ¿cierto?, con el que el Señor quiso comunicar una verdad a una región, a una persona, a un grupo. Entonces es importante estar atento siempre, ¿sí?, a los encabezados, cómo empieza, ¿cierto? Muchas veces puede terminar un capítulo y el Señor hizo tal cosa, y el otro capítulo empieza, entonces se levantó, ¿cierto? Está hablando de un mismo momento y un mismo lugar, pero hay un número que está separando, y muchas veces leemos sin tener en cuenta el próximo capítulo, siendo que el próximo capítulo es el complemento perfecto del anterior, ¿cierto? Estas cosas tenemos que ser vigilantes, porque nos puede limitar mucho en la comprensión de lo que quiso dar a conocer el autor, ¿sí? En este caso el Espíritu, ¿no? Este hombre, Baruc, en el cual vamos a hablar, no sabemos mucho, pero sabemos que escribió todo lo que Jeremías profetizó. Fue un hombre que fue llamado al lado de Jeremías y pasó muchas cosas que pasó Jeremías. Fue testigo presencial, ¿cierto?, de todo lo que habló Jeremías y todo lo que aconteció con Judá, y pudo ver el cumplimiento, ¿cierto?, en cuanto a la cautividad. Poco se sabe después de Baruc, después de haber sido llevado cautivo juntamente con Jeremías a Babilonia, ¿sí? Seguramente siguió edificándose en el Señor, y fue un comunicador seguramente de primera mano en su llegada a Babilonia, una cultura diferente, donde el pueblo de Judá fue establecido durante 70 años, se cumple eso a la vuelta. ¿Por qué? Porque Dios despierta a hombres como Ciro, un rey persa llamado Altajerjes, que en la historia también tiene en la historia, ¿cierto?, está presente. Lo hemos escuchado como un gran rey de un gran imperio, que bueno, tuvo un tiempo. Bueno, este rey le abre la puerta a hombres como Nehemías, que era un copero de él, ¿cierto? Y este Nehemías, movido por Dios, comienza a interceder ante este rey, ¿cierto?, por su pueblo, diciéndole, mira, mi pueblo, ¿sí? Y cuenta un poco esa historia que le permita volver, ¿cierto?, a Jerusalén, a Judá, porque dice que sus puertas estaban prendidas fuego, estaban destruidas a fuego, sus muros estaban caídos, producto, ¿cierto?, de todas estas cosas que Baruc registró, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Dios levanta a Nehemías. Dios después levanta también personas como Esdras, personas como profetas, levanta a profetas como por ejemplo Ageo, que profetiza sobre Zorobabel, hijo de Salatiel, un hombre que el nombre significa plantado en Babilonia, Zorobabel, plantado en Babilonia. Es uno de los hombres que Dios usa, ¿cierto?, para que el éxodo
¿cierto? Desde esa ciudad de Babilonia. Y todo eso ocurre, tiene un cumplimiento después de estos 70 años de cautividad. Cuántas cosas, amado. Y estamos hablando así a grandes rasgos porque no podemos extendernos mucho, pero qué maravilloso que es el Señor. Y cuando nosotros nos admiramos, ¿cierto?, de cómo Dios hace las cosas y cómo a través de la historia, su soberanía, ¿cierto?, se manifiesta en el tiempo del hombre, ¿cierto? Y hay un cumplimiento perfecto de sus profecías, ¿sí? Estas profecías, amado, es algo muy notable para comparación de las profecías que dicen ser hoy en día. Cuando vos ves que el fundamento, Dios instituyó fundamentos sobre apóstoles y profetas, cuyo fundamento, ¿quién es? Cristo. Cuando dice el fundamento de los apóstoles y profetas, está hablando de Cristo, ¿cierto? ¿Y quién eran esos apóstoles, profetas? ¿Cierto? Lo que Dios levantó en ese tiempo. Yo no puedo negar hoy en día, ¿por qué? Porque no tengo el conocimiento bíblico, ¿cierto? En los idiomas, la exegesis, la hermenéutica, la etimología, por ahí, cosas que tengo que aprender para poder decir, ¿cierto?, que está sobre los apóstoles y profetas en este tiempo. Yo creo que no, porque toda revelación ya está en las Escrituras. Lo que nosotros ahora tenemos que ser iluminados en esa revelación, que es una acción que la hace el Espíritu Santo, donde vos estás mirando palabra y cuando tenés un panorama bíblico, ¿cierto? ¿Cómo viene esto del panorama? Leyendo, ¿cierto? Escudriñando, teniendo una activa lectura de la Biblia, ¿cierto? Año tras año Dios va a ir edificando y va a ir iluminando en algunos textos, ¿cierto?, donde una de las cosas que vamos dejando es la literalidad muchas veces, el hiperliteralismo, donde se le da un significado al texto hiperliteral y no entendemos que lo que la Biblia dice muchas veces no es lo que quiere decir, y es increíble esto que estamos hablando, ¿cierto? Porque muchas veces sacan un versículo de un contexto, qué sé yo, en Génesis, Éxodo, ¿me entiende? Y lo quiere aplicar a este tiempo, ¿cierto? Y no es el pensamiento del Señor, sino que fue un pensamiento para ese tiempo, ¿ok? Por ejemplo, palabras cuando Dios le habla a Moisés: y todo lo que tu pie pisare, eso será tuyo, todo lo que la planta de tu pie pisare, eso será. Eso le estaba hablando a Israel, al pueblo hebreo, en el contexto de entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque el único lugar que el Señor le dio a los hebreos fue Canaán, la tierra prometida, ¿cierto? Todo lo que los pies pisaren, ¿a quién le dijo? A Josué, ¿sí? ¿Por qué? Porque Josué es el que conquista lo que Moisés pregonó mucho tiempo. Dios tenía planes con Moisés, mínimo 40 años más, porque el que tenía que entrar a la tierra era Moisés. Pero por una desobediencia que tuvo Moisés cuando el pueblo pide agua y golpea la roca, la golpeó 2 veces,
Y ahí hay un significado, ¿cierto?, de que Moisés golpea la piedra, ¿cierto?, 2 veces, con violencia seguramente, ¿cierto?, producto seguramente de alguna enojo, incredulidad, ¿cierto? Hay que estar en el lugar de como Moisés estuvo, y Dios le dice: no vas a entrar, la vas a mirar de lejos, pero no vas a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y vos dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a dar lectura? Y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque está relacionado a este pueblo duro de cerviz que era el pueblo hebreo, ¿cierto? Donde el Señor le dice, bueno, todo lo que tus pies pisare, eso será tuyo. Eso le habló en el contexto de que el pueblo hebreo iba a entrar a Canaán, un lugar donde ya le había sido dado por Dios. En este caso, cierto que está escribiendo Baruch, escribió todo lo que es Jeremías le dictaba, ¿cierto? Todo lo que el Señor le iba dando, ¿cierto? Entonces también Dios le prepara una tierra a este remanente y está en Babilonia, ¿cierto? Está en Babilonia, ¿sí? Entonces muchos fueron llevados a ese lugar, producto lógicamente del gran pecado de Judá, sobre los mandamientos de Dios, contaminando el santuario, poniendo dioses y ídolos dentro del templo que había construido Salomón. Se sacrificaban lugares altos, se sacrificaban niños recién nacidos, se prostituían niñas, se practicaba la necromancia, todo lo que era el arte de la adivinación, lo profético. Al haber adoración a estos dioses, ¿cierto?, y a Jehová también, muchos de estos sacerdotes, profetas, ¿cierto?, se habían hecho un sincretismo religioso, ¿cierto?, donde se abrazaban muchas enseñanzas pseudo proféticas y pseudo sacerdotales. ¿Por qué? Porque se empezó a servir a otros dioses y ya el culto, ¿cierto?, se había abierto a otras culturas, a otros tipos de adoración, ¿cierto? Entonces las naciones vecinas comenzaron a ganar una guerra prácticamente sin armas sobre su pueblo enemigo en la región que era Judá, ¿cierto? Un pueblo que fue llamado a hacer luz a las naciones, estaba haciendo oscuridad, ¿cierto? Y culturalmente, ¿cierto?, se ministró a sus reyes y a sus jefes religiosos en otro tipo de enseñanza, lejos de la enseñanza de Aarón, de Moisés, ¿cierto?, de la Torá. Y bueno, ahí se generó un sincretismo que llegó a ribetes de verdaderamente asesinato, que empezó primero en Israel, en todo Israel, y después siguió con Judá. Dios le da una oportunidad a Judá, el pueblo asirio que destruye Israel, por misericordia de Dios manda un ángel y defiende a Judá, pero Judá, en lugar de reconocer esto, se siguió aliando al culto de las naciones vecinas como Amón, como Moab y otras naciones, con sus dioses crueles, ¿cierto? Se prostituían niñas muy chicas, a extranjeros, era una costumbre. Y todo eso llevó, digamos, a un juicio repetidamente
Dios en su amor y su misericordia por esta nación envió sus profetas, en este caso Jeremías, ¿cierto? Y Jeremías como Baruc vieron su nación destruirse a sí misma. En esto dice Jeremías 45, esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruc, hijo de Neherías, en el año 4 del gobierno de Joacim, hijo de Josías. Cuando Baruc escribía, en un rollo estas palabras que Jeremías dictaba, ¿ok? Esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó, dice, gracias Señor, le comunicó a Baruc, hijo de Neherías, en el año 4 del gobierno de Joacim, hijo de Josías, cuando Baruc escribía en un rollo estas palabras que Jeremías le dictaba. O sea, desde el principio del ministerio de Jeremías, Baruc fue llamado al lado para que escribiera toda la profecía de Jeremías, ¿cierto? Y como te decía, tanto Baruc como Jeremías vieron destruirse a sí misma su nación Judá por medio de la adoración idolátrica de otros dioses, donde se sacrificaban niños y se prostituían niñas. Los mismos padres, ¿cierto?, practicaban esto, entregando sus hijos, el cual había sido llamado benditos por el Dios de Israel, el pueblo y el Dios de Israel y de Judá, ¿cierto? Estas generaciones, estos bebés recién nacidos, estas niñas, ¿cierto?, que fueron llamados a multiplicar y llenar la tierra en el Génesis, estaban siendo masacrados y entregados a dioses, como los dioses, como Moloch, por ejemplo, un dios cruel, en el cual la nación de Israel y la nación de Judá, que son llamadas a ser luz a las naciones, ellos estaban sacrificando las futuras generaciones. Entonces Dios tiene que intervenir con un juicio. Muchos dirán, qué duro que es el Señor, cómo puede ser que haya destruido su pueblo, pero ya el pueblo estaba destruido culturalmente porque se había dedicado a destruir lo más precioso, que eran los primogénitos, ¿cierto?, los niños, las niñas. Entonces Dios tiene que intervenir. Interviene con un juicio donde el rey de Babilonia lleva cautivo a Israel durante 70 años, ¿cierto? Y todos aquellos que se quedaban y desobedecían de no ir para allá, ¿cierto?, Dios decía que iba a ser destruida, que no iba a tener misericordia, que se fueran de esa tierra, que Él iba a destruir ese lugar, ¿sí? Y Baruc fue uno de los que registró todo el profeta. Y acá estaba, dice, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, Baruc. Tú dijiste, ay de mí. El Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado. De tanto gemir y no encuentro descanso. Claro, vos te imaginás tu nación, tu pueblo, siendo cercado por un ejército enemigo, cortándote los suministros tanto de agua, de alimento, atentando en las calles, ¿cierto? Una nación extranjera, con distinta habla, con distinto lenguaje, ¿sí? Con todas esas cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que se nos escapa porque no hay un registro bíblico de la misma. Pero bueno, Baruc estaba angustiado y entristecido por lo que le estaba pasando a su nación, ¿cierto? Baruc esperaba que Judá fuera perdonada, ¿cierto? Pero esto no ocurrió. El Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso, ¿cierto? Pues
le dirás, así dice el Señor. Dios le dice a Jeremías, así le dirás a Baruch, a este escribiente que yo te puse ahí. Voy a destruir lo que he construido y a arrancar lo que he plantado. Es decir, arrasaré con toda la tierra. Cuando la Biblia dice toda la tierra, tenemos que entender que el contexto que está hablando es sobre Israel. ¿Sí? Dios iba a destruir Israel, no es que va a destruir toda la tierra como lo hizo en el diluvio. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender el contexto. No podemos sacar un versículo, amado hermano, y con ese versículo hacer una prédica, como antes hacíamos. No, hoy tenemos que leer todo, porque es como un tema que si yo estoy conversando con vos algo, y yo saco una parte de lo que vos charlaste nomás, lo saco de toda la charla que hiciste, ¿y qué es lo que voy a hacer con eso? Voy a tergiversar tu conversación, ¿cierto? Eso se llama hiperliteralismo o literalismo. Sacar un texto fuera de contexto y ponerlo y decir, mira, esto dijo Gerardo. ¿Me entendés? Sin embargo, ese texto que vos sacaste, antes tenía un encabezado y debajo tenía todo un desarrollo, ese diálogo. Ese diálogo fue totalmente borrado. Eso es lo que hacemos con la Biblia nosotros cuando sacamos un versículo y lo ponemos ahí, ¿viste? Eso se llama hiperliteralismo. ¿Qué es lo que quiere decir hiperliteralismo? Decimos lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia quiere decir. ¿Sí? Y lo que el Espíritu Santo vino a hacer con nosotros, a darnos entendimiento y sabiduría en estas cuestiones. Y a no sacar un texto de acá, un texto de Apocalipsis, un texto de... ¿Me entendés? Y hacer una doctrina. Sí podemos hacer textos, por ejemplo, que nos recuerden verdaderamente quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo, ¿cierto? Pero son textos que ya nosotros sabemos el contexto, el desarrollo, el encabezado, todo. Por eso hay que estar atento a esto, porque muchas veces podemos creer cosas que Dios nunca dijo. ¿Por qué? Porque se sacó un versículo. Es por ejemplo esto de Josué, cuando Dios le dice, todos los pies que pisare, todo lo que pisare tus pies, las plantas de tus pies será tuyo. Entonces nosotros vamos y pisamos la casa del vecino, por ejemplo. No, porque Dios me dijo que tu casa va a ser mía. Ahí estamos en problemas. Hermano, todo lo que tus pies pisare será tuyo. Eso se lo dijo Dios a Moisés. ¿Por qué? Y a Moisés y a Josué. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Entonces Dios tiene, como dicen muchos, es un Dios de orden. Pero esto que dicen Dios de orden es un Dios de desorden. Porque hoy en día te están mandando, no, tenés que pisar aquel lugar, ese lugar va a ser tuyo. Si Dios te habla específicamente a vos, en una visión, en un sueño, cosa que en este tiempo puede haber visiones, pero hoy en día todos tienen visiones, todos tienen sueños y todos tienen... Nosotros tenemos el texto bíblico, que es la revelación más perfecta, amado. ¿Sí? Entonces yo no puedo andar pisando lugares porque alguien me dijo todo lo que... ¿Sabés lo que sería esto? Sería una batalla campal, ¿no? Eso se llama hiperliteralismo. O sea, predicar y hacer lo que la Biblia dice, pero no lo que la Biblia quiere decir. ¿Y qué quiere decir la Biblia? Que en ese contexto, en ese texto que te sacaron, hay un encabezamiento y hay un desarrollo. Que está hablando a un hombre en un tiempo pasado, o a una región, a un país en un tiempo pasado,
pero nada tiene que ver con el tiempo presente. ¿Nos puede dejar una enseñanza? Sí, Señor, nos puede dejar una enseñanza, pero no lo podemos aplicar literalmente, lo podemos aplicar espiritualmente a nuestras vidas. Nos puede servir espiritualmente, ¿sí? Dicho esto, bueno, este Baruc estaba angustiado por todo lo que estaba pasando, por todo lo que había escrito en las profecías de Jeremías, del desastre que iba a venir, del juicio que iba a venir. Estaba verdaderamente angustiado, devastado, estaba agotado. ¿Viste? Cuando las malas noticias vienen a nuestras vidas, nos agotamos emocionalmente, nos estresamos verdaderamente. Bueno, esto es lo que estaba pasando con Baruc, ¿sí? Entonces dice, pues le dirás, así dice el Señor, voy a destruir lo que he construido y a arrancar lo que he plantado. Es decir, arrasaré a toda la tierra. ¿Buscas grandes cosas para ti? No las pidas, porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente, pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas, afirma el Señor. Esto será tu botín, esto será tu regalo de parte de mí, ¿no? La vida. Baruc, ¿qué era lo que él creía? Que iba a venir un gran tiempo, un tiempo, como dicen hoy, muchos de prosperidad. Sin embargo, vino un tiempo de destrucción. Pero el Señor le daba una señal, que aunque él estaba angustiado, en sufrimiento, estresado, verdaderamente devastado, desanimado, el Señor iba a proteger su vida. El Señor iba a proteger su integridad física. ¿Y para qué iba a proteger su integridad física y su vida? Porque él tenía que comunicar seguramente a los cautivos de Babilonia, no lo sé, no está registrado acá, todo lo que Jeremías escribió, ¿cierto? Le hizo escribir para explicarle a muchos de los cautivos el por qué estaban ahí. ¿Por qué? No es muy difícil pensarlo, porque en ese tiempo no había Biblia, no había texto como lo que tenemos nosotros. Entonces, Baruc se le conserva la vida, y entre lógicamente vivir y experimentar todo lo que experimentó, una de las cosas que iba a tener que hacer, iba a hablar a ese pueblo que estaba angustiado en Babilonia, lejos de su tierra, ¿sí? Entonces podemos ver ahí cómo Dios hoy nos da vida a nosotros. Ahí viene la aplicación espiritual. El Señor, ¿qué fue lo que nos dio? Vida eterna, muy diferente a la vida de Baruc. Lógicamente que él tiene vida eterna y seguramente fue salvo, lógicamente. Pero hoy nosotros, ¿cierto?, tenemos vida y vida en abundancia, mi querido. Es un tiempo de aprovechar, crecer en el Señor, de que vos emprendas de parte del Señor un crecimiento serio, maduro en cuanto a las Escrituras, para que no venga cualquier amigo o enemigo y nos llene de hiperliteralismo, que venga con 3, 4 versículos bíblicos y nos cambien nuestra forma de pensar. Eso ocurre, ¿por qué? No porque esas doctrinas son grandes o son fuertes, es porque nosotros estamos sin tener la buena noticia atesorándonos en nuestro corazón y viviendo nuestras vidas. Si nosotros tenemos las buenas nuevas de salvación, ¿cierto?, que es un arma, por eso dice que el Señor nos da calzado nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Calzado nuestros pies significa el andar, ¿cierto? Y ese andar va a ser de meditar en la palabra, ¿cierto? Y eso es un arma indestructible, ¿cierto? No cualquier doctrina que venga de afuera te va a cambiar, ¿cierto?,
tu forma de pensamiento. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos con este Jeremías 45, muy cortito. Vamos a seguir con esto hasta poder que Dios nos dé la gracia de poder terminar todo el libro de Jeremías, ¿sí? Dios le bendiga. Estamos haciendo algunos pequeños vivos ahí en TikTok también. Y bueno, todo esto va a ser subido también a YouTube, ¿cierto? Como algo que el Señor siempre va a estar usándote. Siempre te quiere usar el Señor. No es necesario ser un gran ministro, Dios nos llamó, ¿cierto?, de las tinieblas a la luz para llevar las virtudes de aquel, ¿cierto? ¿De quién? De Cristo Jesús, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos testigos presenciales de Cristo, acordate siempre eso, porque estás viviendo en Cristo, estás en Cristo vos ya. Sos testigo presencial de la gloria de Cristo en tu vida, en tu familia, en tu casa, donde quiera que andes. Y sos partícipe de su naturaleza divina porque Él puso su espíritu en tu vida, ¿cierto? Y eso está ahí, está vivo. Solo tenés que tener esa certeza, que ningún planteo, un criterio humano o de alguien, de un sacerdote o de un líder, lo que sea, te diga, no, vos ya no tenés más a Dios. Mentira, el Señor está ahí, ¿cierto? Así que este es un tiempo de levantamiento, ¿cierto? Pedirle disculpas al Señor por no haber creído su palabra, porque cualquiera vino y nos dijo, mira, vos ya, Señor tiene gran agrado con tu vida, con tu familia, te queda una vida por delante, años. Toma el texto bíblico entre tu bagaje, entre tus cosas, y empezá a tener una meditación y un escudriñar de su palabra, y el Espíritu Santo te va a estar capacitando y mostrándote, y te va a ayudar a salir de muchos engaños. Querido amigo, hasta aquí Jeremías 45, ya vamos a estar en breve con Jeremías 46. Un gran abrazo y un gran saludo a la familia.